El reino Monera es uno de los 5 reinos en que se clasifica a los seres vivos, en donde se incluyen a las bacterias, quienes fueron los primeros organismos en habitar el planeta. Además, fueron originados hace unos 4.000 millones de años. Estos poseen el tipo de célula procariota y son organismos microscópicos. Estos contienen un flagelo y pared celular y son unicelulares, por lo que se puede decir que las bacterias están formadas por una sola célula. Las bacterias habitan en todo tipo de ambiente, incluido el ser humano. La alimentación de las bacterias puede ser de 2 tipos, puede ser tanto autótrofa como heterótrofa. En el caso de las bacterias autótrofas, son aquellas bacterias que tienen pigmentos fotosintéticos que les permiten generar su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis, mientras que aquellas bacterias que tienen un tipo de alimentación heterótrofa son aquellas que se nutren a través de materia orgánica proveniente de otros seres vivos. Y este tipo de alimentación puede ser de 2 tipos, ya sean las bacterias siendo de tipo parásito, en donde estas van a obtener los nutrientes del organismo del cual hospedan o parasitan. Otro tipo puede ser de tipo saprófita, en el cual aquellas que forman parte de las cadenas alimentarias en el eslabón de los descomponedores, estas obtienen la energía a partir de la descomposición de los restos de organismos vegetales y animales que están en descomposición. Las bacterias, al igual que otros seres vivos, tienen la capacidad de desplazarse. Las que se desplazan lo hacen mediante flagelos, que es una especie de pelo o rabito que tienen las bacterias y que les permite moverse de un lado a otro. Es decir, que este flagelo parece como un látigo. Además, también hay bacterias que pueden tener 2 flagelos, además un grupo de flagelos, y de acuerdo a la cantidad de flagelos que tenga va a tener mayor o menor movimiento. Además, esto tiene cada uno su nombre. Además, también hay bacterias que son inmóviles, es decir, que permanecen fijas en un lugar. Hay una gran variedad de bacterias, por eso para su estudio han sido clasificadas. Uno de estos tipos de clasificación se basa en la forma que tienen las bacterias. Esta clasificación está dada por su forma. Entre esas formas o dentro de este grupo se incluyen los cocos, los cuales tienen una forma esférica, es decir, son redondeadas. Estos, al ser observados a través del microscopio, son células circulares y existen varios subtipos de este grupo y se basan en cómo se agrupan sus células o las células. Principalmente están las solitarias, que se conocen como cocos, y si son 2 células redondas unidas son conocidas como diplococo. Hay otras que son más complejas y que originan una cadena, y estas son llamadas estreptococos. O también hay bacterias que presentan unas formas irregulares, que poseen o tienen una forma como de un racimo de uva, y estas son llamadas estafilococos. Uno de los tipos de bacterias cocos es la Neisseria gonorrhoeae, que es la causante de gonorrea, que es una infección de transmisión sexual que puede afectar tanto a los hombres como a mujeres y ocasiona una infección que puede ser en los genitales, en el recto o en la garganta, y que se trata a través de los antibióticos. Otro tipo de bacterias son los bacilos, que estos tienen una forma como de bastoncillo, es decir, que tienen una apariencia de cilindro. Estos, o dentro de este grupo, también hay unos subtipos. Por ejemplo, el cocobacilo, que tiene una forma de coco pero un poco alargado. Si tiene una forma de cilindro es llamado bacilo, y si hay 2 bacilos unidos se denominan diplobacilos.
Además, existen uniones más multitudinarias que pueden ser diferenciadas según si se unen por las puntas formando una cadena. Así son llamadas estreptobacilos, o si se unen por los laterales formando como un muro. Así son llamadas empalizadas. Una de las bacterias de este grupo es la Mycobacterium tuberculosis, la cual es la causante de la tuberculosis que provoca una infección que suele atacar los pulmones y además otras partes del cuerpo. La tuberculosis pulmonar se disemina a través de lo que es el aire. Cuando una persona con tuberculosis tose, estornuda o habla. Otro tipo de bacterias son los vibrios, que estos tienen una forma curvada como una coma. Dentro de este grupo se encuentra la bacteria Vibrio cholerae, la cual causa una infección intestinal causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada. Esta infección causa diarrea, vómito y en su nivel agudo produce lo que es una diarrea indolora acuosa aguda que puede causar deshidratación y si no se trata a tiempo puede causar lo que es la muerte. También hay bacterias con formas helicoidales. Estas se agrupan de distintas formas ya que presentan curvaturas en su estructura. La diferencia está en si los espirales que estas bacterias dibujan, su envoltura nuclear se mantiene igual o pueden cambiar con el tiempo, es decir, que la espiral se mueve. En este grupo están los espirilos, que son espirales rígidos, y un ejemplo de esta es la Helicobacter pylori, la cual puede infectar el estómago y puede estar presente en la saliva, las heces y la placa dental. Y esta puede producirse entre personas por contacto directo con la saliva, el vómito o la materia fecal, especialmente cuando la persona portadora no se lava bien las manos luego de cada deposición. También están las espiroquetas, que tienen más curvaturas y son espirales flexibles. Un ejemplo de ellos es la bacteria Treponema pallidum, causante de la sífilis, que es una infección de transmisión sexual, la cual comienza con una llaga indolora. La sífilis se desarrolla en etapas y los síntomas pueden variar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la primera etapa, como ya se mencionó, se caracteriza por la aparición de llagas indoloras que pueden aparecer en los genitales, el recto o la boca. Una vez que se cura lo que es esta llaga inicial, pasa a la segunda etapa, que esta se caracteriza por la aparición de un salpullido en el cuerpo, como pueden observar acá en esta imagen. Otra clasificación se debe al ambiente en donde habitan estas bacterias, además de la presencia de una membrana lipídica y una maquinaria que lleva a cabo la síntesis de proteínas. Estas se clasifican en eubacterias y arqueobacterias. Las arqueobacterias son unas reliquias evolutivas, es decir, que fueron los primeros o las primeras bacterias originadas, y estas pueden habitar en lugares extremos con una elevada salinidad y de elevada temperatura, como en las aguas termales. Además, estas son fácilmente identificables, ya que son las responsables del color rojo brillante en las salinas. El otro tipo o el otro grupo de bacterias son las eubacterias, que son la mayoría de las bacterias actuales. En este grupo se encuentran las divididas en gram positivas y gram negativas. El término de gram se debe gracias a Christian Gram, y la tinción de Gram es una técnica de laboratorio para poder colorear e identificar las bacterias bajo el microscopio. Esta categoría se diagnostica según a cómo va a reaccionar la bacteria a esa tinción de Gram, que generalmente se tiñen con un tinte de color púrpura. Cuando la tinción se combina con la bacteria, estas bacterias pueden seguir de ese color y son llamadas gram positivas.
pero si las bacterias cambian de color a un color rosado o rojo, son llamadas gram negativas. Son llamadas gram negativas porque este grupo de bacterias posee una pared celular más compleja. Además, tienen una segunda membrana de lípidos a la cual no le permite al tinte entrar al interior de la célula. Acá pueden observar lo que son bacterias gram positivas y gram negativas. Las gram negativas, al ser observadas en el microscopio, están teñidas del color rojo. Acá un ejemplo de lo que es la bacteria Escherichia coli. Y de este lado pueden observar lo que es una mezcla de bacterias tanto gram positivas como gram negativas. La estafilococo, que es un coco gram positivo que está de color azul, y la Escherichia coli, como se acaba de mencionar, es un bacilo gram negativo. En este grupo de bacterias actuales también están las cianobacterias, que son ese tipo de bacterias que llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis. Gracias a que estas bacterias poseen una serie de pigmentos similares a la de las plantas, que también tienen pigmentos de clorofila. Las bacterias, al igual que otro ser vivo, deben reproducirse para poder mantener la especie. Las bacterias tienen la particularidad de poder reproducirse ellas mismas, por lo que su tipo de reproducción es asexual y pueden ser de dos formas. La primera es la bipartición, en donde una bacteria duplica su material genético para originar dos bacterias hijas genéticamente idénticas a la progenitora. Por ejemplo, en la división de un coco, el coco va a poder duplicar su cromosoma, además va a crecer, se divide el citoplasma y se originan dos nuevos cocos. Esto es lo que consiste la bipartición. El otro tipo es la gemación, en donde la bacteria le sale como una protuberancia o una yema en su estructura, y dicha parte se alimenta de su progenitor, pero luego se separa para dar origen a una nueva bacteria y obtener así dos bacterias hijas de distinto tamaño, y esto ocurre por la desigualdad en la distribución del citoplasma, pero lo contenido en el núcleo queda repartido por igual. Al hablar de las bacterias, es hablar de los seres vivos más numerosos del planeta, los primeros que fueron originados. Gracias a las grandes investigaciones que se han hecho de estas, se tiene una reconocida importancia, y esta radica en su aprovechamiento, ya que las bacterias son utilizadas en distintos ámbitos. Se sabe que la mayoría de las bacterias son causantes de muchas enfermedades que producen la muerte de miles de personas al año, pero también hay bacterias que son beneficiosas tanto para el ser humano como para el ambiente. Por ejemplo, hay bacterias presentes en el suero de la leche que protege de las infecciones gastrointestinales y que ayudan a fortalecer las defensas en el cuerpo humano. Además, en el mismo existe lo que es la flora intestinal, donde estas bacterias ayudan a descomponer los alimentos y a lidiar con los nutrientes. Una gran variedad de bacterias son utilizadas constantemente en los laboratorios para desarrollar nuevos medicamentos para combatir enfermedades. Gracias a las bacterias se produce la fermentación de algunos alimentos, así como la activación de algunos ingredientes como la levadura. También se utilizan para la preparación de yogur, queso y mantequilla. Las bacterias son de gran utilidad en la agricultura, ya que se usan para curar o estimular plantas y obtener mejores cosechas. Otras forman parte de lo que son las cadenas alimentarias y degradan la materia orgánica. En el ser humano existen más bacterias que células, los cuales estamos rodeados e integrados por ellas. Aunque parezcan muy simples, estos organismos desempeñan un papel importante en el planeta, y es por eso que se hace necesario conocer de ellas.